El edificio embargado y el albañil que cambió todo el sol apenas comenzaba a calentar las calles de la colonia Nápoles en Ciudad de México, cuando Javier Morales despertó en el pequeño cuarto que rentaba en una vecindad de la colonia obrera. Sus manos curtidas, marcadas por 22 años trabajando como albañil, tocaron instintivamente la caja de herramientas que mantenía siempre junto a su cama. Esas herramientas eran su tesoro más valioso, heredadas de su padre y cuidadas con el mismo esmero con que un músico cuida su instrumento. A sus 43 años, Javier había visto de todo en la construcción. Había trabajado en rascacielos de Polanco, en conjuntos habitacionales de Iztapalapa, en centros comerciales de Santa Fe. Pero los últimos 3 años habían sido especialmente duros. La crisis económica había golpeado fuerte al sector de la construcción, y muchas obras se habían cancelado o pospuesto indefinidamente. Javier había perdido su empleo fijo en una constructora mediana cuando ésta cerró operaciones, y desde entonces sobrevivía con trabajos esporádicos. Aquí una reparación, allá una pequeña remodelación, siempre cobrando justo y trabajando con la misma dedicación que cuando tenía contratos grandes. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa mañana de martes, Javier se dirigía hacia la colonia Roma Norte, donde tenía programado evaluar una posible chamba. El dueño de una casa necesitaba reparar una barda que se estaba cuarteando. Mientras caminaba por la avenida Insurgentes cargando su pesada caja de herramientas, su celular sonó. Era don Armando, el contacto que le había conseguido el trabajo. Javier, mira, tengo malas noticias. El cliente de la barda canceló. Dice que consiguió a alguien más barato. Javier sintió una punzada de frustración, pero mantuvo la calma. Ya estaba acostumbrado a estas situaciones. No hay problema, don Armando. Gracias por avisarme. Espera, no cuelgues. Tengo algo más para ti, pero es medio raro. ¿Raro cómo? ¿Conoces el edificio de Álvaro Obregón que lleva más de 1 año embargado? El que está a media construcción, cerca de la plaza. Javier lo conocía perfectamente. Era imposible no haberlo notado. Un edificio de 8 pisos que se había quedado congelado en el tiempo, con la estructura de concreto expuesta a la intemperie, ventanas sin cristales y una lona publicitaria descolorida que anunciaba próximos departamentos de lujo. El proyecto había sido muy publicitado 2 años antes, pero algo había salido mal y la construcción se había detenido abruptamente. Claro que lo conozco. ¿Qué pasa con ese edificio? Hay un señor que anda preguntando por alguien que pueda evaluar el estado de la estructura. No es para trabajar todavía, solo para dar una opinión técnica. Paga 2,000 pesos por la evaluación. 2,000 pesos solo por evaluar. Así es. El tipo dice que ya consultó con 3 ingenieros, pero quiere la opinión de alguien con experiencia práctica, no solo teórica. Le dije que tú eras el mejor albañil que conocía, especialmente en temas estructurales. Javier sintió una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sonaba demasiado bueno para ser cierto, pero necesitaba el dinero. ¿Cuándo quiere que vaya? Hoy mismo, si puedes. A las 10 de la mañana te va a estar esperando en la entrada del edificio. Se llama Ricardo Villalobos. Javier miró su reloj. Eran las 8:30. Tenía tiempo suficiente para llegar. Allá estaré. Cuando Javier llegó al edificio embargado de la avenida Álvaro Obregón, encontró a un hombre de aproximadamente 65 años parado frente a la entrada principal. Vestía ropa casual, pero de buena calidad. Pantalón de mezclilla, camisa de botones y zapatos deportivos que habían visto mejores días. Su cabello cano estaba bien cortado,
y sus ojos verdes observaban el edificio con una mezcla de tristeza y determinación. «Don Ricardo», preguntó Javier extendiendo su mano. «Sí, tú debes ser Javier. Armando me habló muy bien de ti». Se dieron la mano y Ricardo sacó un manojo de llaves. «Vamos adentro. Quiero que me digas exactamente en qué condiciones está este edificio». Mientras subían las escaleras de concreto sin barandal, Ricardo le explicó la situación. Este proyecto era de mi hijo. Él era arquitecto, recién graduado, y convenció a un grupo de inversionistas de financiar este desarrollo. Todo iba bien hasta que descubrieron que el constructor que contrató estaba usando materiales de mala calidad y desviando fondos. El escándalo fue mayúsculo. Los inversionistas demandaron, se congeló todo, y mi hijo no pudo soportar la vergüenza. Se fue del país hace un año y no he sabido mucho de él desde entonces. Javier escuchaba en silencio mientras subían piso por piso. Podía sentir en la voz de Ricardo el dolor de un padre que había visto a su hijo caer en desgracia. «El edificio quedó embargado», continuó Ricardo. «Los inversionistas no quieren perder su dinero, pero tampoco quieren invertir más sin saber exactamente qué se puede salvar y qué no. Me pidieron que evaluara la situación, pero yo soy contador, no entiendo de construcción. Necesito a alguien que me diga la verdad sin adornos». Llegaron al último piso, el octavo. Desde allí se podía ver gran parte de la colonia Roma. Javier dejó su caja de herramientas y comenzó su inspección. Sacó su nivel de burbuja, su plomada, una pequeña libreta y comenzó a trabajar metódicamente. Durante las siguientes 3 horas, Javier examinó cada detalle del edificio con la minuciosidad de un cirujano. Revisó las columnas de concreto, las vigas, las losas, los muros de carga. Golpeaba suavemente el concreto con un pequeño martillo en diferentes puntos, escuchando el sonido que producía. Tomaba medidas, hacía anotaciones, tomaba fotografías con su celular. Ricardo lo observaba fascinado. Había contratado a 3 ingenieros antes, y todos habían hecho evaluaciones rápidas y superficiales, entregando reportes llenos de tecnicismos, pero con poca sustancia práctica. Javier, en cambio, trabajaba con una concentración absoluta, como si el edificio le estuviera contando su historia. «Don Ricardo», dijo finalmente Javier, guardando su nivel en la caja de herramientas. «Necesito que me acompañe al 3er piso. Hay algo que quiero mostrarle». Bajaron hasta el 3er piso y Javier lo llevó hasta una de las columnas principales cerca del centro del edificio. «¿Ve esta columna?» «Sí. Toque aquí». Javier señaló un punto específico. Ricardo tocó el concreto y sintió que había una zona ligeramente más blanda que el resto. «Esto es concreto de mala calidad», explicó Javier. «Probablemente usaron menos cemento del necesario o no dejaron que curara apropiadamente. Pero eso no es lo peor». Javier sacó una pequeña linterna y la enfocó hacia la parte superior de la columna, donde el concreto no había sido completamente vertido. «¿Ve ese acero?» Ricardo entrecerró los ojos y pudo distinguir las varillas de refuerzo expuestas. «Esa no es varilla del número 8, que es lo mínimo que debería usarse en una columna de carga para un edificio de este tamaño. Eso es varilla del 6, tal vez hasta del 5, y mire el espaciamiento». Javier señaló la distancia entre las varillas. «Deberían estar a 20 centímetros una de otra, máximo. Estas están a casi 40 centímetros. Esta columna no tiene ni la mitad de la resistencia estructural que debería tener». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué significa eso?» «Significa que si se terminara este edificio como está, y se ocupara con gente, muebles, todo el peso que se supone que debe soportar, existe un riesgo real de colapso estructural. No estoy hablando de grietas o daños menores.
Estoy hablando de que se podría venir abajo. Ricardo se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de esa información. Los 3 ingenieros que vinieron antes no mencionaron nada de esto. Con todo respeto, don Ricardo, esos ingenieros probablemente solo revisaron los planos y tal vez hicieron una inspección visual superficial. Yo revisé físicamente cada columna de carga de este edificio. Esta no es la única con problemas. Encontré al menos otras 5 con situaciones similares. ¿Y las losas? ¿Los pisos? Las losas están mejor. No son perfectas, pero se pueden trabajar. El problema principal es la estructura de soporte, las columnas y algunas vigas. Alguien definitivamente estaba ahorrando dinero donde no debía. Ricardo se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. ¿Tiene solución? Javier se tomó un momento antes de responder. Sí, tiene solución, pero no es fácil ni barata. Explícame. Hay 2 opciones. La primera es demoler todo y empezar de cero. Sería lo más seguro, pero también lo más caro, y los inversionistas perderían prácticamente todo lo que ya invirtieron. ¿Y la segunda opción? La segunda es hacer un reforzamiento estructural. Básicamente, encamisar todas las columnas problemáticas con concreto nuevo y acero adicional, reforzar las vigas donde sea necesario y hacer algunas modificaciones en la distribución de cargas. Es un trabajo técnicamente complejo, pero es posible. ¿Cuánto tiempo tomaría? Entre el diseño del reforzamiento, la obtención de permisos y la ejecución del trabajo. Yo calculo entre 8 y 10 meses, y estamos hablando de una inversión importante. Mínimo 3 millones de pesos solo en el reforzamiento estructural, sin contar lo que costaría después terminar el edificio. Ricardo se quedó callado durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente se volvió hacia Javier. ¿Tú podrías hacer ese trabajo? Javier no esperaba esa pregunta. Don Ricardo, yo soy albañil, no ingeniero. Para un proyecto así necesita un ingeniero estructural que haga los cálculos y diseñe el reforzamiento. Eso lo entiendo. Pero el trabajo en sí, la ejecución, ¿tú podrías coordinarlo? Javier lo pensó cuidadosamente antes de responder. Yo he trabajado en reforzamientos estructurales antes, pero nunca de esta magnitud. Podría hacerlo si tuviera el apoyo de un buen ingeniero y un equipo competente. Pero, don Ricardo, esto no es una remodelación sencilla. Si algo sale mal, las consecuencias podrían ser muy graves. Precisamente por eso necesito a alguien como tú. Alguien que entienda la gravedad del asunto y que no vaya a tomar atajos. Bajaron al primer piso y se sentaron en unas cubetas de pintura vacías que habían quedado abandonadas. Javier, déjame ser honesto contigo, dijo Ricardo. Este edificio es más que un proyecto de construcción para mí. Es la manera que tengo de ayudar a mi hijo a recuperar su honor. Si este edificio se queda como un monumento al fracaso, mi hijo nunca va a poder regresar con la cabeza en alto. Pero si logramos salvarlo, convertirlo en algo seguro y digno, tal vez él pueda encontrar el valor para regresar. Javier sintió el peso de esa confesión. Miró a Ricardo y vio en sus ojos el amor de un padre dispuesto a hacer lo que fuera necesario por su hijo. Don Ricardo, yo no le puedo prometer milagros, pero sí le puedo prometer que si hacemos esto, lo vamos a hacer bien, sin atajos, sin engaños, sin comprometer la seguridad. Ricardo extendió su mano. Es todo lo que te pido. Se dieron la mano y Ricardo sacó su cartera. Contó 2,000 pesos y se los entregó a Javier. Esto es por la evaluación de hoy. Ahora necesito que me hagas un presupuesto detallado para todo el trabajo de reforzamiento. Tómate el tiempo que necesites para hacerlo bien. ¿Cuándo lo necesita? En una semana, los inversionistas van a tener una junta para decidir qué hacer con el edificio. Necesito presentarles un plan sólido. Durante los siguientes 7 días, Javier prácticamente no durmió.
volvió al edificio 3 veces más para tomar medidas adicionales, hacer más fotografías y verificar cada detalle. Consultó con un ingeniero estructural conocido que le debía un favor y que accedió a revisar sus cálculos sin cobrar. Investigó precios de materiales, contactó a proveedores, habló con soldadores y herreros para cotizar el trabajo del acero de refuerzo. Al final de la semana, Javier tenía un documento de 27 páginas con un análisis detallado del estado del edificio, un plan de reforzamiento estructural completo, un presupuesto desglosado y un cronograma de trabajo realista. Lo imprimió en un café internet de la colonia y lo llevó personalmente a la dirección que Ricardo le había dado. Para su sorpresa, la dirección era la de un edificio corporativo en Polanco. Cuando preguntó por Ricardo Villalobos en la recepción, la recepcionista le pidió que esperara y hizo una llamada. 5 minutos después, bajó Ricardo acompañado de un hombre más joven, de aproximadamente 35 años, que vestía traje y llevaba un portafolio de piel. Javier, te presento a Luis Mendoza, representante del grupo de inversionistas. Se saludaron y Ricardo los invitó a una sala de juntas. Javier sacó su reporte y comenzó a explicar sus hallazgos. Habló durante casi 2 horas, usando un lenguaje claro pero técnicamente preciso, respondiendo cada pregunta que Luis le hacía, mostrando fotografías que respaldaban cada punto de su análisis. Luis Mendoza escuchaba con atención, tomando notas constantemente. Cuando Javier terminó, Luis revisó el presupuesto detalladamente. 3.200.000 pesos para el reforzamiento estructural, leyó Luis en voz alta. Más aproximadamente 7 millones para terminar el edificio según las especificaciones originales. Total, 10.200.000 pesos. Correcto, confirmó Javier, y eso es siendo conservador. Siempre hay imprevistos en este tipo de proyectos. Luis cerró el documento y miró a Ricardo, luego a Javier. Los 3 ingenieros que evaluaron antes este edificio dijeron que se podía terminar con una inversión adicional de 4 millones, haciendo solo reparaciones menores. Javier sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Con todo respeto, señor Mendoza, esos ingenieros están equivocados o están mintiendo. Este edificio tiene problemas estructurales graves que no se pueden ignorar. Si ustedes terminan esta construcción sin hacer el reforzamiento que estoy proponiendo y después hay un colapso y alguien muere, ustedes van a enfrentar no solo demandas millonarias, sino también cargos criminales. El silencio en la sala era absoluto. Luis miró a Javier con una expresión inescrutable. ¿Y si te dijera que ya tomamos la decisión de seguir la recomendación de esos ingenieros porque es más económica? Javier tomó su reporte y se levantó de la silla. Entonces le agradezco el tiempo que me dedicó, pero yo no puedo ser parte de algo que ponga en riesgo vidas humanas. Con permiso. Espera, dijo Ricardo, poniéndose de pie también. Luis sonrió por primera vez. Siéntate, Javier. Era una prueba. Javier lo miró confundido, pero se sentó de nuevo. Necesitaba saber si estabas dispuesto a sostener tu evaluación, incluso si eso significaba perder el trabajo, explicó Luis. Los otros 3 ingenieros nos dijeron exactamente lo que queríamos oír. Tú eres el primero que nos dice la verdad, aunque eso pudiera costarte esta oportunidad. Luis abrió su portafolio y sacó otro documento. El verdadero motivo de esta reunión es ofrecerte el puesto de director de obra para el proyecto completo, reforzamiento y terminación del edificio. Salario de 45.000 pesos mensuales, más un bono del 5% del valor total de la obra si se completa en tiempo y dentro del presupuesto. Javier sintió que el corazón se le aceleraba.
$45,000 mensuales era más de lo que había ganado en su mejor época, y el bono representaría más de $500,000. ¿Por qué yo?, logró preguntar finalmente. Hay maestros de obra con más experiencia, con mejores credenciales. Ricardo fue quien respondió. Porque en 22 años, en el negocio de la construcción, he aprendido que los títulos y las credenciales no garantizan integridad. He visto ingenieros brillantes firmar proyectos deficientes porque les convenía. He visto arquitectos famosos aprobar materiales baratos a cambio de comisiones. Lo que vi en ti durante estas 2 semanas fue algo que vale más que cualquier título: honestidad profesional. Luis agregó. Y porque tu evaluación coincide exactamente con la de un ingeniero estructural independiente que contratamos en secreto hace 2 meses. Él nos dio un diagnóstico idéntico al tuyo, pero nos cobró $150,000 por el estudio. Tú llegaste a las mismas conclusiones con una fracción de los recursos y sin siquiera tener acceso a los planos originales. Javier miró el contrato que Luis había puesto sobre la mesa. Era la oportunidad que había estado esperando durante 3 años. La oportunidad de demostrar que su experiencia y su ética profesional valían algo. Hay una condición, dijo Javier antes de firmar. Dime, yo escojo a mi equipo. No quiero que me impongan gente que no conozco o en la que no confío. Y necesito total autoridad para rechazar cualquier material o trabajo que no cumpla con los estándares que estamos estableciendo. Luis y Ricardo se miraron entre sí, luego asintieron. Trato hecho, dijo Luis. Los siguientes meses fueron los más intensos de la vida profesional de Javier. Lo primero que hizo fue contratar a 5 albañiles con los que había trabajado antes y en los que confiaba plenamente. Todos ellos estaban en situaciones similares a la suya, experimentados, competentes, pero sin trabajo estable. Javier les ofreció no solo un salario justo, sino también la oportunidad de aprender técnicas de reforzamiento estructural que pocos albañiles dominaban. El trabajo comenzó con la fase más delicada, el encamisado de las columnas deficientes. Esto implicaba construir una camisa de concreto reforzado alrededor de cada columna problemática, aumentando así su capacidad de carga. Era un proceso meticuloso que requería precisión milimétrica. Había que perforar la columna existente en puntos específicos, insertar varillas de anclaje, construir un molde perfecto alrededor de la columna y verter concreto de alta resistencia, asegurándose de que no quedaran burbujas de aire. Javier supervisaba personalmente cada columna. Llegaba al sitio a las 6 de la mañana y se iba cuando oscurecía, revisando cada detalle, corrigiendo cada error, explicando pacientemente a sus trabajadores la importancia de cada paso. «¿Ve esta varilla, Miguel?», le decía a uno de sus albañiles mientras preparaban el refuerzo para una columna del 5º piso. «Tiene que entrar exactamente aquí, a esta profundidad. Si queda más arriba no va a trabajar correctamente. Si queda más abajo podemos dañar la columna original. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es de 2 centímetros, pero esos 2 centímetros pueden ser la diferencia entre un edificio seguro y un edificio que se cae». Ricardo visitaba la obra semanalmente, siempre impresionado por el nivel de dedicación que veía. No solo en Javier, sino en todo el equipo. Era evidente que Javier había logrado transmitir a sus trabajadores no solo técnicas de construcción, sino también un sentido de orgullo y responsabilidad por el trabajo que estaban haciendo. Un viernes por la tarde, después de 3 meses de trabajo, Ricardo encontró a Javier revisando los planos en la oficina temporal que habían instalado en el 1er piso. «Javier, ¿tienes un momento?» «Claro, don Ricardo. Siéntese».
Ricardo se sentó en una silla de plástico y se quedó callado durante unos segundos, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. «Quiero contarte algo que no te dije antes», comenzó finalmente. «Cuando mi hijo se fue del país, dejó una carta. En esa carta decía que nunca se perdonaría por haber confiado en el constructor equivocado, por no haber supervisado mejor el trabajo, por haber puesto la rentabilidad por encima de la calidad. Decía que se había convertido en todo lo que no quería ser». Ricardo sacó su cartera y de ella extrajo una fotografía desgastada. La colocó sobre la mesa. Era la imagen de un joven de aproximadamente 28 años, con el cabello oscuro y una sonrisa amplia, parado junto a una maqueta de lo que claramente era el edificio que ahora estaban salvando. «Ese es Sebastián, mi hijo. Esa foto fue tomada el día que los inversionistas aprobaron el proyecto. Era el día más feliz de su vida». Javier tomó la fotografía y la observó detenidamente. «Se ve orgulloso». Lo estaba, y debería estarlo de nuevo. «Javier, lo que estás haciendo aquí no es solo salvar un edificio. Estás salvando la dignidad profesional de mi hijo. Estás demostrando que su proyecto original era bueno, que el problema no fue su diseño, sino la ejecución corrupta». «¿Has hablado con él recientemente?» «Le hablo cada semana. Le he estado contando sobre el progreso de la obra, sobre ti, sobre cómo estamos rescatando su proyecto. Por primera vez en un año he empezado a escuchar esperanza en su voz». Javier devolvió la fotografía. «Don Ricardo, cuando termine este edificio, va a ser algo de lo que su hijo puede estar orgulloso, no porque sea el más alto o el más lujoso, sino porque va a ser seguro, sólido, construido con integridad. Eso vale más que cualquier otra cosa». 6 meses después del inicio de los trabajos de reforzamiento, la estructura estaba completamente estabilizada. Todas las columnas problemáticas habían sido encamisadas, las vigas reforzadas donde era necesario, y se había realizado una serie de pruebas de carga que confirmaban que el edificio ahora cumplía con todos los códigos de construcción y tenía incluso márgenes de seguridad superiores a los requeridos. Llegó el momento de comenzar la fase de terminación. Instalaciones, acabados, ventanas, todo lo necesario para convertir esa estructura de concreto en un edificio habitable. Fue durante esta fase que ocurrió algo que cambiaría todo. Un martes por la mañana, Javier estaba supervisando la instalación de las tuberías de agua en el 6º piso cuando uno de sus trabajadores, un joven llamado Carlos, que había demostrado ser particularmente talentoso y dedicado, se acercó corriendo. «Maestro Javier, hay un problema en el 4º piso». Bajaron rápidamente y Carlos lo llevó hasta un punto donde habían comenzado a picar el piso para instalar las tuberías del baño. «Mire esto. Donde deberían haber encontrado el concreto sólido de la losa, había un hueco». Al remover más escombro, descubrieron que había una sección completa de la losa que estaba prácticamente hueca, rellena con pedazos de tabique y escombro en lugar de concreto sólido. Javier sintió que se le helaba la sangre. Esto era peor de lo que habían pensado. No solo las columnas habían sido construidas con materiales deficientes, sino que también algunas losas tenían secciones completamente comprometidas. «Carlos, para todo el trabajo en este piso, necesito revisar todas las losas del edificio». Durante los siguientes 3 días, Javier y su equipo realizaron perforaciones exploratorias en puntos estratégicos de cada losa de cada piso. Lo que encontraron era preocupante. Aproximadamente el 30% de las losas tenían secciones con rellenos irregulares o concreto de mala calidad. Javier sabía que tenía que informar a Luis y a Ricardo inmediatamente, aunque eso significara retrasos adicionales y costos extras. Organizó una reunión urgente. «La situación es seria.
explicó Javier, mostrando fotografías de las perforaciones exploratorias. Estas losas no van a poder soportar el peso que se supone que deben soportar. Necesitamos reforzarlas. Luis revisó las fotografías con expresión grave. ¿Cuánto va a costar esto? Aproximadamente 1,5 millones adicional y 3 meses más de trabajo. Luis cerró los ojos y se masajeó las sienes. Esto nos va a poner muy por encima del presupuesto. Lo sé, pero no hay otra opción si queremos que este edificio sea seguro. Ricardo intervino. Javier, ¿estás completamente seguro de que es necesario? Porque si detenemos el trabajo ahora para hacer esto, algunos inversionistas van a querer abandonar el proyecto. Javier sacó su nivel de burbuja, esa herramienta que había heredado de su padre y que había sido testigo de 22 años de trabajo honesto. Don Ricardo, hace 6 meses usted me preguntó si podía hacer este trabajo. Yo le dije que sí, pero solo si lo hacíamos bien, sin atajos. Esto no es un atajo que yo esté dispuesto a tomar. Si reforzamos las columnas, pero dejamos las losas débiles, estamos construyendo un edificio que se ve seguro, pero que no lo es, y yo no voy a poner mi nombre en algo así. Hubo un silencio tenso en la sala. Finalmente, Luis habló. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener un plan de reforzamiento para las losas? 1 semana. Tienes 3 días. Necesito presentar algo a los inversionistas el viernes. Javier trabajó durante 72 horas prácticamente sin dormir. Consultó de nuevo con el ingeniero estructural, investigó diferentes técnicas de reforzamiento de losas, hizo cálculos, preparó diagramas. Al final del tercer día, tenía un plan completo. La reunión del viernes fue tensa. Los 7 inversionistas estaban presentes, y era evidente que no todos estaban contentos con la situación. Javier presentó su plan con la misma honestidad directa que había mostrado desde el principio. Señores, no les voy a mentir. Este proyecto ha resultado ser más problemático de lo que cualquiera anticipó. Pero también les voy a decir esto. Si hacemos el trabajo que estoy proponiendo, este edificio no solo va a ser seguro, va a ser uno de los edificios más sólidos de toda la colonia Roma. Va a estar preparado para resistir sismos significativos. Va a durar décadas sin problemas estructurales y ustedes van a poder venderlo o rentarlo con la conciencia tranquila. Uno de los inversionistas, un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, lo interrumpió. Eso está muy bonito, joven, pero nosotros no estamos aquí para hacer caridad. Estamos aquí para recuperar nuestra inversión. Ya llevamos más de 2 años con el dinero congelado en este proyecto. Cada mes adicional nos cuesta dinero. Javier no se intimidó. Lo entiendo perfectamente, señor, pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué prefiere usted? ¿Recuperar su inversión rápido construyendo un edificio deficiente que podría colapsar en 10 años? ¿O recuperar su inversión un poco más tarde, pero teniendo un edificio de calidad que va a mantener su valor y su prestigio por décadas? Eso es fácil decirlo cuando no es tu dinero el que está en juego. Tiene razón, no es mi dinero, pero es mi nombre y mi reputación, y créame, eso también vale. Otro inversionista, una mujer elegante que había permanecido callada hasta ese momento, levantó la mano. Tengo una pregunta. Usted dice que el edificio va a ser uno de los más sólidos de la zona. ¿Qué garantías puede ofrecernos? Javier la miró directamente a los ojos. Señora, cuando este edificio esté terminado, yo voy a comprar uno de los departamentos y voy a vivir en él con mi familia. Esa es mi garantía. Hubo murmullos sorprendidos en la sala. Javier continuó. No tengo mucho dinero ahorrado, pero tengo lo suficiente para el enganche de uno de los departamentos más pequeños. Y cuando esté terminado, ese va a ser mi hogar. Porque yo sí confío en el trabajo que estamos haciendo. La mujer sonrió. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar.
Después de 2 horas más de deliberación, los inversionistas votaron: 5 a favor de continuar con el plan de Javier, 2 en contra. El proyecto seguiría adelante. Los siguientes 4 meses fueron agotadores pero satisfactorios. El equipo de Javier reforzó cada losa problemática, instaló todas las tuberías y cableado eléctrico, colocó ventanas, puertas, pisos y fue transformando gradualmente esa estructura de concreto gris en un edificio residencial digno y atractivo. Javier mantenía los mismos estándares rigurosos para cada aspecto del trabajo. Rechazó 2 envíos de ventanas porque los marcos no cumplían con las especificaciones de aislamiento térmico. Hizo repetir la instalación de las tuberías de gas en el segundo piso porque detectó una conexión que no estaba perfectamente sellada. Supervisó personalmente la instalación de cada sistema de seguridad. Sus trabajadores habían aprendido no solo técnicas de construcción, sino también ese sentido de responsabilidad profesional que Javier encarnaba. Carlos, el joven que había descubierto el problema de las losas, se había convertido en un excelente maestro de obra por derecho propio. Miguel, otro de los albañiles originales del equipo, ahora manejaba con confianza trabajos de instalaciones que antes le habrían parecido imposibles. Un sábado por la tarde, cuando faltaban apenas 2 semanas para la terminación oficial del proyecto, Ricardo llegó a la obra acompañado de un hombre joven que Javier reconoció inmediatamente por la fotografía: Sebastián, el hijo de Ricardo, el arquitecto original del proyecto. Sebastián quería ver el edificio, explicó Ricardo con una sonrisa. Sebastián caminó lentamente por el primer piso, tocando las paredes, observando los acabados, revisando cada detalle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermoso», dijo finalmente. «Es exactamente como lo imaginé, pero mejor». Javier se acercó y le extendió la mano. «Tú diseñaste un buen edificio, Sebastián. El problema nunca fue tu proyecto, fue la gente que lo ejecutó mal. Mi padre me contó todo lo que hiciste, cómo descubriste los problemas, cómo convenciste a los inversionistas de hacer las cosas bien. Gracias. No me agradezcas. Yo solo hice mi trabajo». «No, hiciste más que eso. Salvaste mi carrera, mi reputación, salvaste mi futuro». Ricardo puso una mano en el hombro de su hijo y otra en el hombro de Javier. «Tengo una propuesta para ambos». Los 3 se sentaron en las escaleras del primer piso, ahora con barandales de acero inoxidable perfectamente instalados. «Sebastián ha decidido regresar a México permanentemente», comenzó Ricardo. «Y yo he decidido invertir en un nuevo proyecto, una empresa de construcción que se especializa en rescatar edificios problemáticos, en hacer auditorías estructurales, en garantizar que los proyectos se ejecuten con integridad». Ricardo miró a Javier. «Quiero que seas el director técnico de esa empresa. Sebastián sería el director de diseño. Entre los 2 tendrían control total de la operación». Javier sintió que el mundo se detenía. «Don Ricardo, Antes de que digas algo, déjame terminar. Salario inicial de 80,000 pesos mensuales, más participación del 20% en las ganancias de la empresa. Y esto». Ricardo sacó un sobre de su portafolio y se lo entregó a Javier. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Javier abrió el sobre y encontró las escrituras de uno de los departamentos del edificio, el del 7º piso, con vista panorámica de la ciudad. «Dijiste que ibas a comprar un departamento aquí. Este es un regalo de los inversionistas y mío, por el trabajo excepcional que hiciste». Javier no pudo contener las lágrimas. Durante 3 años había luchado, había sobrevivido con trabajos esporádicos, había mantenido su integridad incluso cuando hubiera sido más fácil tomar atajos. Y ahora, todo ese esfuerzo estaba dando frutos de una manera que nunca habría imaginado. «No sé qué decir». «Di que sí»,
dijo Sebastián. He revisado todo el trabajo que hiciste en este edificio. Es impecable. Necesito trabajar con alguien como tú. Javier miró a Ricardo, luego a Sebastián, luego el sobre con las escrituras. Hay una condición. Dime. Mi equipo viene conmigo. Carlos, Miguel, todos los muchachos que trabajaron en este proyecto, y quiero crear un programa de capacitación para albañiles jóvenes, enseñarles no solo técnicas, sino también ética profesional. Ricardo sonrió. No esperaba menos de ti. 2 años después, la empresa Villalobos Morales se había convertido en una referencia en el sector de la construcción. Se especializaban en 3 áreas: auditorías estructurales, rescate de proyectos problemáticos y construcción nueva con estándares excepcionales de calidad. Javier dirigía un equipo de 30 albañiles y técnicos, todos capacitados personalmente por él en ese enfoque de trabajo que combinaba excelencia técnica con integridad moral. El programa de capacitación que había propuesto se había convertido en una escuela técnica reconocida que ofrecía becas completas a jóvenes de escasos recursos que quisieran aprender el oficio de la construcción. Cada lunes por la mañana, Javier llegaba temprano a las oficinas de la empresa en la Colonia del Valle. Pero antes de empezar su jornada administrativa, siempre hacía una parada. Iba a alguna de las obras en curso para trabajar directamente con sus albañiles por al menos 2 horas. Mezclaba cemento, acomodaba tabiques, revisaba niveles. Nunca quería perder el contacto con el trabajo manual que había sido su vida durante 22 años. Un miércoles por la tarde, mientras supervisaba la construcción de un edificio de oficinas en la colonia Nápoles, su teléfono sonó. Era Carlos, quien ahora dirigía su propio equipo de trabajo. Maestro Javier, necesito su consejo. Dime, Carlos. ¿Se acuerda de la técnica que me enseñó para detectar concreto de mala calidad? Claro. La usé en un edificio que estamos auditando en satélite y encontré 3 columnas con el mismo problema que teníamos en el edificio de don Ricardo. El dueño dice que no tiene dinero para hacer el reforzamiento y quiere que firmemos, diciendo que está todo bien. Javier sonrió. Era exactamente el tipo de situación que había enfrentado cientos de veces. ¿Y qué le dijiste? Que no, que nuestra reputación vale más que cualquier contrato. Exacto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le voy a presentar un plan de reforzamiento por etapas, algo que pueda pagar gradualmente, y si aún así dice que no, nos retiramos del proyecto. Perfecto, Carlos. Estás aprendiendo bien. Es que me acuerdo de lo que usted siempre dice. Las herramientas de un albañil son como su honor. Hay que cuidarlas siempre. Esa noche, Javier regresó a su departamento en el 7º piso del edificio que había salvado 2 años antes. Desde su terraza podía ver gran parte de la colonia Roma, incluyendo otros 3 proyectos en los que Villalobos Morales había trabajado. Su esposa, Patricia, con quien se había casado un año antes, lo recibió con un abrazo. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo. Carlos está manejando muy bien la auditoría de satélite. Ese muchacho te admira mucho. Yo también lo admiro a él. Tiene 20 años menos que yo, pero la misma hambre de aprender y hacer las cosas bien. Se sentaron en la terraza a cenar. Mientras comían, Javier miraba las luces de la ciudad y reflexionaba sobre cómo había llegado hasta ahí. 3 años antes estaba desempleado, viviendo en un cuarto de azotea, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Ahora era director técnico de una empresa en crecimiento, tenía un departamento propio, estaba casado y, lo más importante, estaba haciendo exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer. Su teléfono sonó nuevamente. Era Ricardo. Javier, tengo buenas noticias. Dime, ¿recuerdas el edificio que auditamos el mes pasado en la colonia Condesa? ¿El que tiene problemas con los cimientos?
Por supuesto. El dueño aceptó nuestra propuesta. Quiere que hagamos todo el trabajo de corrección. Es un contrato de 8 millones de pesos. Javier sintió una satisfacción profunda. No por el dinero, sino porque significaba otro edificio que sería salvado, otra estructura que sería transformada de un riesgo en un lugar seguro. Excelente. Voy a asignar a Miguel para que dirija ese proyecto. Está listo. Confío en tu criterio. Por cierto, Sebastián y yo queremos invitarte a cenar el viernes. Hay algo que queremos discutir contigo. El viernes, Javier se reunió con Ricardo y Sebastián en un restaurante de Polanco. Después de los saludos y las órdenes, Ricardo fue directo al punto. Javier, la empresa ha crecido más rápido de lo que esperábamos. Tenemos más proyectos de los que podemos manejar y cada vez recibimos más solicitudes. Es una buena señal. Lo es, pero también significa que necesitamos expandirnos. Queremos abrir una segunda oficina en Guadalajara, enfocada en atender todo el occidente del país. Sebastián continuó. Y queremos que tú seas el socio principal de esa expansión, no solo director técnico, sino socio con 30% de participación en la nueva división. Javier casi se atraganta con su agua. Socio, socio. Has demostrado durante 2 años que compartes nuestra visión de hacer construcción con integridad. No queremos un empleado en Guadalajara, queremos un socio que replique allá lo que hemos construido aquí. Pero yo tendría que mudarme a Guadalajara. No necesariamente, podrías dividir tu tiempo entre las 2 ciudades. O podrías quedarte aquí y poner a alguien de tu equipo a cargo de las operaciones en Guadalajara. Lo importante es que tengas el control técnico de ambas operaciones. Javier se reclinó en su silla, procesando la información. Era una oportunidad enorme, pero también una responsabilidad inmensa. Necesito pensarlo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Durante las siguientes semanas, Javier habló con Patricia, consultó con sus maestros de obra de confianza, evaluó las implicaciones. Finalmente, tomó una decisión. Aceptaría la sociedad, pero en lugar de mudarse él mismo a Guadalajara, propondría algo diferente. Organizó una reunión con Ricardo y Sebastián. Acepto ser socio de la expansión a Guadalajara, comenzó, pero quiero proponer algo. Miguel lleva 2 años trabajando conmigo. Ha demostrado ser extremadamente competente y comparte nuestros valores. Quiero que él sea el director de operaciones en Guadalajara con mi supervisión directa durante el primer año. Ricardo y Sebastián se miraron entre sí. ¿Estás seguro?, preguntó Sebastián. Es mucha responsabilidad para alguien de su edad. Yo tenía la misma edad que Miguel cuando empecé mi propia empresa la primera vez. La diferencia es que él va a tener el respaldo y la guía que yo no tuve. Va a estar bien. ¿Y si no funciona? Entonces yo asumo la responsabilidad completa y me mudo a Guadalajara para arreglarlo. Pero confío en Miguel. Estoy apostando por él igual que ustedes apostaron por mí. Ricardo sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Javier? Que entiendes que el verdadero liderazgo es crear más líderes, no solo seguidores. Lo aprendí del mejor. La expansión a Guadalajara fue un éxito. Miguel demostró estar a la altura del desafío, estableciendo en esa ciudad la misma reputación de integridad y excelencia que Villalobos Morales había construido en Ciudad de México. En 3 años, la división de Guadalajara tenía 20 empleados y había completado 15 proyectos importantes. Pero lo que más satisfacción le daba a Javier no eran los números o los contratos, sino las historias. Historias como la de Carlos, quien después de 4 años trabajando con ellos, había abierto su propia empresa de auditorías estructurales. O la de Andrea, una de las primeras mujeres en graduarse de su programa de capacitación, que ahora dirigía un equipo de 10 albañiles en Monterrey.
O la de Roberto, un ex empleado de construcción que había perdido su trabajo por negarse a usar materiales de mala calidad y que ahora era supervisor de calidad en Villalobos Morales. 5 años después de haber salvado su primer edificio embargado, Javier estaba parado en la terraza de un nuevo proyecto en la colonia Polanco. Era un sábado por la mañana y técnicamente era su día libre, pero había desarrollado la costumbre de visitar las obras los fines de semana para ver el progreso sin las distracciones de la semana laboral. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Bueno? ¿Habla el maestro Javier Morales?» «Sí, soy yo». «Maestro, mi nombre es Fernando Ruiz. Conseguí su número con don Armando. Tengo un edificio que lleva 2 años embargado en la colonia Narvarte y necesito a alguien que pueda evaluarlo». Javier sonrió. La vida completando círculos otra vez. «¿Puede contarme más sobre el proyecto?» «Es un edificio de 6 pisos que se quedó a medias. Hay problemas estructurales, pero no sé exactamente qué tan graves son. He consultado con varios ingenieros, pero todos me han dado opiniones diferentes. Don Armando me dijo que usted es el mejor para este tipo de trabajos. ¿Cuándo quiere que vaya a verlo? ¿Tendría tiempo hoy?» Javier miró su reloj. Eran las 9 de la mañana de un sábado. «Nos vemos ahí en 1 hora». Cuando Javier llegó al edificio embargado de la colonia Narvarte, encontró a un hombre de aproximadamente 40 años esperando ansiosamente en la entrada. Fernando Ruiz tenía el aspecto de alguien que llevaba mucho tiempo preocupado. Ojeras profundas, hombros caídos, la expresión de quien está cargando un peso demasiado grande. Javier reconoció esa expresión. Era la misma que Ricardo había tenido 5 años antes, cuando se conocieron en el edificio de Álvaro Obregón. «Don Fernando, mucho gusto». «El gusto es mío, maestro Javier. Gracias por venir un sábado». «No se preocupe, déjeme ver el edificio». Durante las siguientes 3 horas, Javier realizó su evaluación. Era como volver al principio. La misma metodología meticulosa, las mismas herramientas que había heredado de su padre, la misma capacidad para leer una estructura como si fuera un libro abierto. Lo que encontró fue preocupante pero no irreparable. El edificio tenía problemas similares a los del proyecto de Ricardo. Columnas con refuerzo insuficiente, algunas losas con construcción deficiente, pero la estructura básica era salvable. Cuando terminó su evaluación, se sentó con Fernando en las escaleras del primer piso. «Su edificio tiene problemas, pero se puede salvar». Fernando cerró los ojos con alivio. «¿Cuánto va a costar?» Javier le explicó detalladamente lo que necesitaba hacerse, cuánto tiempo tomaría, cuánto costaría aproximadamente. Le habló con la misma honestidad directa que había usado con Ricardo 5 años antes. «Maestro Javier», dijo Fernando cuando terminó la explicación, «necesito ser honesto con usted. Este edificio es la herencia de mi padre. Él era constructor, un hombre honesto que construyó docenas de proyectos durante 40 años. Este iba a ser su último proyecto antes de retirarse, su legado. Pero contrató al constructor equivocado, alguien que le prometió hacer el trabajo barato y rápido. Cuando mi padre descubrió que le estaban engañando, que los materiales no eran los que había especificado, confrontó al constructor. El estrés de todo ese conflicto le provocó un infarto. Murió hace 6 meses. Javier escuchaba en silencio. Era como escuchar un eco de la historia de Ricardo y Sebastián. Prometí en su tumba que iba a terminar este edificio como él lo habría querido. Bien hecho, seguro. Algo de lo que podría estar orgulloso, pero no tengo mucha experiencia en construcción y no sé en quién confiar. Javier puso una mano en el hombro de Fernando. «Don Fernando, yo voy a ayudarle a cumplir esa promesa». Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?
¿De verdad? Voy a asignar a este proyecto a uno de mis mejores equipos. Vamos a hacer esto bien. Vamos a honrar la memoria de su padre. 6 meses después, el edificio de Fernando estaba terminado. Como todos los proyectos de Villalobos Morales, había sido completado con estándares excepcionales de calidad dentro del presupuesto acordado y con total transparencia en cada etapa del proceso. El día de la inauguración, Fernando organizó una ceremonia pequeña. Había invitado a la familia, a algunos amigos, y había insistido en que Javier y todo su equipo estuvieran presentes. «Quiero agradecerles», dijo Fernando frente a todos los reunidos, «no solo por salvar este edificio, sino por ayudarme a cumplir la promesa que le hice a mi padre. Este edificio ahora representa todo lo que él creía: trabajo honesto, calidad, integridad». Javier estaba parado al fondo escuchando, cuando sintió una mano en su hombro. Era Ricardo, quien había llegado como invitado especial. «5 años», dijo Ricardo en voz baja. «Han pasado 5 años desde que salvaste mi edificio embargado. Y mira cuánto ha cambiado desde entonces. Todo gracias a ti». Javier negó con la cabeza. «No, don Ricardo, gracias a usted. Usted fue quien me dio la oportunidad cuando la necesitaba. Yo solo estoy haciendo lo que usted me enseñó, dar a otros las mismas oportunidades que yo recibí». Esa noche, Javier regresó a su departamento del 7º piso. Patricia lo estaba esperando con una noticia. Estaban esperando su primer hijo. Javier la abrazó, sintiendo una felicidad completa. Había recorrido un largo camino desde ese cuarto de azotea en la colonia obrera. Había enfrentado la adversidad. Había mantenido su integridad cuando hubiera sido más fácil tomar atajos. Y ahora estaba cosechando los frutos de todas esas decisiones correctas. Pero lo más importante no eran los logros materiales. Lo más importante era saber que su trabajo estaba haciendo una diferencia real. Cada edificio que salvaban era una estructura segura donde vivirían familias. Cada albañil que capacitaban era una persona con oportunidades reales de construir una vida digna. Cada proyecto que completaban con integridad era una pequeña victoria contra la corrupción y la mediocridad que tanto daño habían hecho al sector de la construcción. Se paró en su terraza, mirando la ciudad iluminada, y sacó de su bolsillo su viejo nivel de burbuja. Era el mismo que su padre le había dado cuando tenía 18 años, el mismo que había llevado durante sus días más difíciles, el mismo que ahora usaba para enseñar a las nuevas generaciones de albañiles. Lo limpió cuidadosamente con un trapo limpio, como había hecho cada noche durante 25 años. Mañana era lunes y tenía 3 proyectos que supervisar, 2 propuestas que revisar y una reunión con los directores de las oficinas de Guadalajara y Monterrey. Pero también tenía algo más importante. Tenía que ir a la escuela técnica que habían fundado, donde 5 jóvenes más iban a comenzar su capacitación como albañiles. Porque al final del día, Javier había aprendido que el verdadero éxito no se mide en edificios construidos o contratos firmados. Se mide en cuántas oportunidades les das a otros para que demuestren su valor, en cuántas vidas tocas positivamente, en cuánto bien dejas en el mundo. Y mientras guardaba su nivel en su caja de herramientas, Javier sonrió pensando en que, en algún lugar de la ciudad, había un joven albañil soñando con la oportunidad de demostrar que el trabajo honesto y bien hecho todavía tiene valor. El ciclo continuaba, y eso era exactamente como debía ser.